buenas noticias. Sobre todo... O al menos últimas noticias. Sí, ¿no? últimas noticias. Perspectivas, que no siempre son todo lo buenas que uno quiere, pero tampoco todo lo malas que la gente se imagina. Claro. Ahora, yo veo que nosotros hacemos esto periódicamente, cada vez que ustedes, bueno, por lo menos una vez al año, y veo que en este momento están considerando entre los elementos de riesgo global el tema del medio ambiente. ¿Por qué lo incorporan? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación de nuevo. La verdad que un placer poder compartir de nuevo el informe global de riesgo que presentamos ahora en el mes de enero en Davos, ¿no? En Suiza. Y brevemente solamente creo que es importante para darle la prestancia que el informe requiere. Esta es la versión número 20ª que hacemos. Y en esta información participan alrededor de 13.000 personas que son pulsadas su opinión a nivel mundial, donde participa gente de la academia, de la iglesia, gremios, en fin. Todo el mundo trata de tener una visión bien representada en este informe. Y lo importante es la trazabilidad del informe a lo largo de estos 20 años. Una de las cosas, nosotros el informe lo puntamos en dos periodos de tiempo. Corto plazo, que es a 2 años, y a 10 años, que es mediano a largo plazo. Cuando tú ves esos 10 principales riesgos a 10 años que establece o que concluyen o donde coinciden las personas encuestadas, 5 de los 10 tienen que ver con temas, cambios climáticos de distintos órdenes, ¿no? Los cambios extremos, el aumento de la temperatura, la desaparición de ciertas especies, en fin, todos estos temas que son a consecuencia de temas climáticos son las grandes preocupaciones que el grueso de las personas encuestadas comparten en este informe. Y la otra cosa que es interesante, que también tiene que ver con la heterogeneidad de quienes participan en el informe. Cuando uno analiza esto por generaciones, para la gente más jóvenes el tema climático tiene mayor importancia. Porque bueno, es el futuro donde ellos van a vivir en los próximos 20, 30, 40 años. Claro. Entonces, la preocupación de un cambio que pueda afectar su propia existencia, probablemente, o su modo de vida, es un tema importante. Las personas con cierta edad, pues ya esto es un tema que lo ven un poquito de lado. Y también tiene que ver hasta con quién están ustedes encuestando. Para los gobiernos, el tema climático tiene una velocidad distinta que para los empresarios privados. Por ejemplo, cuando empieza a ver esos gremios. Para los gobiernos un tema que tiene implicaciones de costos fiscales, emprender estas acciones. Para los empresarios privados tiene que ver con desarrollo, oportunidades, etcétera. Entonces, cuando tú mezclas todo esto, es difícil poder establecer realmente un objetivo. Pero el informe lo que tiene como mayor idea es poder desarrollar, tener una hoja de ruta, tener un documento que sea compartido, que sea común, y sobre él querer establecer algunos mecanismos, acciones o responsabilidades, ¿no? Gonzalo, en esta oportunidad el informe también registra y le da una importancia significativa a un fenómeno o a un hecho, ¿no?, que está ocurriendo, que es el famoso fenómeno de la desinformación, ¿no?, las noticias falsas, y además es lo que está conduciendo también como derivación de alguna manera lo que se llama el ciberespionaje, ¿no?, y la guerra cibernética. Coméntanos un poco de eso. Sí, hablábamos también antes de entrar al programa un poco tenemos 5 años de ocurrido la pandemia, ¿no? Recientemente, los 1 de marzo, se decretó la pandemia global. Y la pandemia, una de las cosas con las que transformó el mundo en el que vivimos actualmente, tiene que ver con el tema de digitalización. Y la digitalización, pues, aumentó enormemente todo lo que son las redes sociales. Y con las redes sociales, en este último año, además, supercargadas, superpoderosas con el tema de la inteligencia artificial, ha creado una situación súper complicada de lo que llaman, bueno, en el informe habla de desinformation y misinformation, pero que es desinformación e información incorrecta. Y vemos, por ejemplo, el impacto que esto puede tener en cosas como, por ejemplo, la campaña electoral de los Estados Unidos, por tomar ese ejemplo. Hubo un video donde se desarrolló un video del presidente Biden diciendo cualquier cosa, donde esto, bueno, imagínense, si uno puede agarrar y falsear la imagen del presidente de los Estados Unidos, no importa quién sea, y decir cosas, barbaridades que pueden tener impacto local en los Estados Unidos, que sería el menor de los casos, pero que a lo mejor pueden ser a lo mejor asumidas por algún otro país como temas de otro orden. Entonces, el tema de lo que es capaz de hacerse a través de la inteligencia artificial y todo esto de ser divulgado muy rápidamente a través de redes sociales,
porque las redes sociales, en definitiva, al final son sopotoscientas, y volvemos al tema de las redes sociales asociado al tema político. Particularmente en Estados Unidos, el presidente actual de los Estados Unidos, Trump, a raíz de sentirse no bien tratado por las redes sociales, creó su propia red social, que es Truth Social, a través de la cual él va produciendo la información que él quiere ventilar en los medios. Claro. Entonces, el tema de controlar una red social para poder divulgar la información que tú quieres, en los términos que tú quieres, se ha vuelto un tema muy sensible hoy actualmente, y hablábamos cómo la generación de la información, a mí me llama la atención, yo no soy experto en temas de medios, por supuesto, pero voy por la calle y de repente veo a alguien con un celular y un micrófono y un separador de eso, desde la Plaza Altamira, cualquier información. Es que ya con un celular tú eres productor, reportero, periodista, eres todo. Y no sé si son siquiera periodistas, ¿no? Sino que puede ser cualquier persona que quiere divulgar algo allí y está soltando una información que puede ser absolutamente verdadero o falso, ¿no? Y eso lo multiplica por 1000 a través. No, y que hoy en día los efectos son tan veloces que tú, de repente hay información que no importa, porque tú puedes verificarla y de repente en el interín no golpea negativamente, pero hay veces que el daño ya está hecho. Así es. Y ya cuando no tienen chance ni de confirmar si es cierto o no. Así es. Entonces, bueno, ya el año pasado y este año se repite el tema de desinformación como el punto más importante a ser considerado. De nuevo, es un informe global, esto tiende a puntuar muy alto en los países más desarrollados. Claro. Porque bueno, al final es un tema de prioridades, que si en tu casa falta el café, puede ser más prioritario que si en mi casa falta el arroz, porque bueno, al final son cosas que cada quien tiene las prioridades que quiera dar. Y obviamente en América Latina y en Venezuela, los temas económicos tienden a apuntar mucho más alto en estos temas, que el climático, y parece una cosa muy absurda, pero en Brasil, que se está deforestando tan fuertemente el Amazonas, el tema climático en Brasil y particularmente el tema de deforestación no puntea muy alto, porque al final, y volvemos a temas sociales y de equidad, que también es un tema importante. El informe trata 5 categorías: la climática, que nos referíamos inicialmente, tecnológica, política, social, y uno de los temas el tema de los riesgos, que tampoco puedes desvincular y aislar uno de otro. Hablamos del tema de la desinformación, que tiene un impacto en los temas políticos, y si tiene impacto en los políticos puede tener en temas económicos y así sucesivamente, ¿no? Entonces, una de las cosas que el informe también reseña, interesante, es que la interconexión de los riesgos, pero donde convergen la mayor cantidad de riesgos son los temas que tienen que ver con equidad. Equidad de todo orden. Por supuesto, estos temas económicos generan inequidad en los temas sociales, pero un tema muy importante hoy en día es la inequidad digital. La dispersión que están teniendo las sociedades en temas que tienen que ver con el acceso y el manejo de los medios digitales, de las herramientas digitales para tantas y tantas cosas que hoy en día eso. Y eso es lo que va a separar las naciones y van a separar las sociedades, no necesariamente el Producto Interno Bruto, sino el acceso y el manejo de las herramientas y digitales. Esos cambios que se han producido, ¿no? Señalabas el caso de la inteligencia artificial, pero también se están dando casos, por ejemplo, de la llamada guerra cibernética que viene por ahí. Recientemente, Elon Musk, que es uno de los zares, ¿no?, de esta industria, se quejó de que su empresa había sido hackeada, ¿no?, y brutalmente alterado todos los resultados. Eso te indica pues hasta dónde es posible la indefensión a una gente tan poderosa. Claro. Sí. Exacto. Sí, bueno, obviamente la digitalización, bueno, vamos a decir, también lleva su contraparte, que es los temas de riesgo, ¿no? De riesgo cibernético. Y pues ocurre, y una de las cosas que también vale la pena señalar, esto no es un tema que está asociado a naciones del primer mundo. En Venezuela hay ataques cibernéticos constantemente, desde cualquier tipo de empresa, banco, seguro, telefónica, escritorios de abogados, en fin. Y no me refiero a que me robaron la clave del banco para poder hacer una transferencia, que eso, diríamos, existe desde que existe la tarjeta de débito de cualquier banco. Temas más importantes, como llevarse información privilegiada de una persona. En Estados Unidos particularmente, no es el caso de Venezuela, pero una de las cosas que de los sectores más afectados y más rigurosos en encontrar su información es el sector médico hospitalario.
Porque ¿qué pasa si yo puedo entrar a una base de datos de un hospital, una clínica y saber de qué está padeciendo fulano o merengano y por qué va para allá y qué tiene que ver con eso? Entonces, es información que tiene con temas reputacionales, con temas personales que van creando una situación de riesgo, que es lo que tratamos de evaluar en este informe, y que por supuesto son parte de esta nueva vía. Aparte de las desigualdades sociales que ya se pronostica todo este tema de tecnología avanzada, digital, etcétera, de información y desinformación también, que puede crear en una sociedad, porque son desigualdades, brechas que se van a extender, se van a ampliar mucho, ¿no? Sí, y eso sin duda es un factor de riesgo, un factor, como ustedes llaman, de amenaza, pues. Sí. Bueno, claramente las brechas son terribles porque es muy difícil, vamos a decir, poder crecer en parejo. Claro. Si hay grupos que no se están actualizando como requerían esto, ¿no? Y uno lo ve constantemente, uno lo ve como de alguna manera la educación en otros países está llevando de una manera distinta y obviamente son las personas que son contratadas con las empresas que van liderando el orden mundial. Porque una de las cosas también que pasa con todo esto, el caso que tú mencionabas ahorita, Elon Musk, que tiene una compañía globalizada que a través de su red X, recientemente hubo elecciones en Alemania y él opinó, hizo, no decir campaña, pero obviamente interfirió en las elecciones alemanas y le decía, mira, ¿por qué usted está haciendo esto acá? Y me dice, bueno, es que yo tengo también inversiones e intereses en Alemania y me siento en la potestad, en el derecho de intervenir acá en estas elecciones alemanas, diciendo lo que considera que tiene que decir. Pero entonces, bueno, se desdibujan las fronteras. Aquí hablarían injerencia. Exacto. Y sacan la cruz, esta exorcista. Pero ocurre obviamente y entonces empiezas a tener eso exponenciado Sí. Transversalmente en el mundo y obviamente eso tiene sus implicaciones, ¿no? Y el informe también, yo quisiera, no pretende ser una versión nueva de Nostradamus, ¿no? Claro. De que, oye, de que no vamos a morir, cómo es la cosa que va a pasar. Pero sí la intención, yo creo que importante es poder ser un referente, que la gente se pueda meter allí y valga el segundo de publicidad a nuestra página web, marsh.com, marsh.com. Ahí pueden descargar el informe es bien interesante, el de este año y los años anteriores. Pueden ver un poco cómo se va desarrollando el informe. Ok, mira, nos queda un minutico apenas, pero me gustaría, ya ustedes tienen 20 años haciendo este informe, según tengo entendido, ¿no? y presentándolo. Ahora, ¿cómo consideran ustedes que han logrado incidir positivamente, aunque solamente sea en materia de las alertas que ustedes normalmente encienden, pues, en el desarrollo de nuestra economía y nuestra sociedad? Mira, es interesante. Nosotros, bueno, como organización somos un corredor de seguros con presencia global y una de las cosas que se ha logrado es, por ejemplo, ya hay cláusulas en condicionados de productos patrimoniales donde si tú tienes un siniestro y vives al lado de un río causando contaminación en ese río y tú decides replantear la planta en otro sitio para colaborar con eso, las compañías aseguradoras están dispuestas a pagar un poco más la indemnización para colaborar con tu mudanza a un lugar distinto, para ayudar en el colectivo que está afectado con ese río. Por ejemplo, cosas como esas ya van ocurriendo. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo, por haber estado una vez más con nosotros. Y bueno, como siempre nosotros estamos pendientes de usted Claro. y de todo lo que pueda derivarse de este esfuerzo que Muy ustedes hacen. interesante como siempre. Sí, ¿no? de un esfuerzo de investigación, Trabajo, análisis, muy bueno, serio. claro. Vamos a hacer la pausa.